Muy buenos días. Qué alegría verles nuevamente. Hacía 2 domingos no venía y la verdad los he extrañado mucho. Bueno, yo pregunto en el día de hoy, ¿qué tan importante es la oración para nosotros? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor para la oración? ¿Realmente en nuestra vida es importante la oración? Mis amados hermanos, hoy vamos a ver algo muy fundamental en nuestra vida como creyentes, y es la importancia de la oración. A lo largo de la historia, la oración ha sido la herramienta más importante y más poderosa para mantener una relación directa con nuestro Creador. ¿Pero qué es la oración? ¿O por qué es tan importante? La oración, más que palabras, es la forma en que los hijos de Dios abren su corazón y hablan con el Padre Celestial. Es en ese momento cuando recibimos su guía, recibimos paz, recibimos fortaleza. A través de la oración reconocemos nuestra dependencia de Él y confiamos en su amor y nos alineamos con su perfecta voluntad. Y hablando de oración, vamos a tomar un tiempito para orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Por favor, les pido, me acompañen. Amado Señor, Padre Todopoderoso, henos aquí, Señor Dios, reunidos en torno a ti, con un corazón contrito y humillado, reconociendo, Señor, nuestra dependencia de ti, reconociendo, Padre, que te necesitamos en nuestra vida, Señor. Hoy venimos, Padre Santo, con un corazón alegre también, porque tenemos una cita contigo en este día. Queremos presentarnos limpios, queremos presentarnos amables delante de ti, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias por perdonar nuestros pecados en la cruz. Gracias, Señor, porque colocas en nuestro corazón ese querer como el hacer, el venir acá, Señor Dios, y exaltar tu santo nombre, adorarte, Señor, porque solo tú mereces toda honra y toda gloria, Señor. Gracias, mi Señor. Hoy quiero pedirte, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu me dé sabiduría y tu palabra fluya a través de mí. Que no sean mis palabras, sino la tuya, Señor Dios, fluyendo en mi boca, Señor. Este tiempo lo ponemos en tus manos, Padre Santo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. En 1 Tesalonicenses 5:17, el apóstol Pablo nos exhorta a orar sin cesar. Y esta breve instrucción encapsula la importancia de la oración en nuestra vida diaria. No se trata de un acto que realizamos ocasionalmente, sino una constante actitud de dependencia y comunicación con Dios. La oración, ante todo, es un acto de fe. Cuando oramos, estamos demostrando nuestra confianza y dependencia en Dios. Y en Hebreos 11:6, el Señor nos recuerda: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay
y que es galardonador de los que le buscan. Cuando oramos, lo hacemos con la confianza de que Dios está presente y que nuestras palabras no caen en vacío. Hoy vamos a tratar en forma resumida 4 aspectos de la oración, de la importancia de la oración. El primero, la importancia de la oración en privado. El segundo punto, la importancia de los tiempos de oración. El tercer punto, la importancia de los compañeros de oración. Y el cuarto punto, la importancia de la oración en la iglesia. Vamos a ver en Mateo 6, Mateo capítulo 6, versículo 5 y 6. La importancia de la oración en privado. Dice el Señor, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos ya aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El poder transformador de la oración no radica en las palabras que usamos, sino en la actitud de nuestro corazón y en nuestra confianza en el Señor. No importa si nuestras palabras son elocuentes o son sencillas. Lo que Dios busca es un corazón contrito, un corazón humilde. Él está más interesado en la sinceridad de nuestra oración que en la perfecta forma. Consideremos 4 beneficios prácticos de la oración en privado. El efecto lógico y más práctico de la oración personal es que nos ayuda a evitar cualquier distracción. De esta manera podemos centrar nuestra atención en Dios. Porque muchas veces cuando oramos, si no lo hacemos en privado, si no lo hacemos, como dice el Señor, a puerta cerrada, nos distraemos con cualquier cosa. Cualquier ruido, cualquier persona que pase, eso nos distrae de la oración. Por eso es bueno, como dice el Señor, a puerta cerrada, tener tiempo con el Señor. Asimismo, la oración privada provee un escenario propicio para el arrepentimiento de nuestros pecados. Porque muchas veces también cuando oramos en grupo, pues no nos inhibimos, no tenemos esa libertad de confesar nuestros pecados al Señor. Mientras que si estamos solos, a solas con el Señor, tenemos esa confianza en Él y podemos expresarle y comentarle nuestros pecados y pedirle perdón al Señor por ellos. Asimismo, la oración personal nos recuerda que los creyentes vamos a rendir cuentas individualmente por nuestros actos. Aunque la vida cristiana se da en un contexto de comunidad, los creyentes seremos juzgados por nuestras acciones individuales. Los creyentes, por tanto, debemos procurar desarrollar el hábito de la oración personal y, si es posible, en un lugar apartado del ruido, un lugar lejos del bullicio de las distracciones. Es necesario pasar tiempo a solas con el Señor. También es necesario orar en familia,
Pero qué bueno es que tomemos por costumbre un tiempo para orar a solas con el Señor. El segundo punto es la importancia de los tiempos de oración. El Salmo 55, versículos 16 y 17. Dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Para tener una buena vida de oración, debemos tener momentos en el día para orar. Si yo tengo un horario específico, quiere decir que he desarrollado una práctica constante en la oración. Podemos orar en cualquier momento, sí. Podemos tomarnos 3 o 5 minuticos para hacer una oración corta, sí. Pero es necesario pasar tiempo verdaderamente en oración, dedicar un tiempo exclusivo para orar al Señor. Una de las cosas más sobresalientes de la vida del profeta Daniel es la vida de oración que él tenía, ¿cierto? Como nos dice el versículo, tarde y mañana y mediodía oraré. El profeta Daniel, en el capítulo 6, versículo 10, dice el Señor, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo hacía hacer antes, como solía hacer antes. Daniel podía decir, como dice el salmista, en la tarde y mañana y a mediodía oraré. Pero Daniel no solo llegó a orar en el momento en que pasaba angustia, en el que tenía necesidad. Si miramos bien las escrituras y el versículo dice, como solía hacer antes. Estos grandes hombres de la Biblia tenían horas específicas para orar. ¿Sí? ¿Y por qué son tan importantes estos momentos? Porque estos momentos son los que hacen de la oración un ejercicio práctico y constante en el diario vivir del creyente. En Hechos 3, en el versículo 1, Hechos 3, versículo 1, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la hora de la oración. Nos damos cuenta que también los apóstoles, los discípulos de Jesús, se reunían a determinada hora para orar. Nosotros acá en la congregación, los miércoles en la noche, cuadramos el horario a las 7:30 para la oración. A las 7, perdón. Y nuestro hermano Leo, gracias al Señor, cuadró un tiempo los martes, los miércoles y los jueves en la mañana para que las personas que deseen vengan a orar al Señor. Pero es a un horario específico, de 8 a 9:30. Entonces nos damos cuenta que debemos de tener un horario específico
para la oración. Es importante saber también que debemos velar y examinar nuestro diario vivir y ver qué cosas nos están robando el tiempo y las fuerzas. Porque en nuestra vida, desafortunadamente, hay parásitos que son un impedimento en nuestro tiempo de oración. Pensemos por un momento. ¿Cuánto tiempo pasamos viendo televisión? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a las redes sociales o al internet? ¿Cierto? O muchas veces, quizás no veamos televisión, quizás poco nos interesen las redes sociales, pero perdemos tiempo hablando muchas veces con alguien en conversaciones que no edifican. ¿Sí? En murmuraciones. Y veamos que la palabra del Señor nos dice que la murmuración también es un pecado. Pero pasamos tiempo en esto, ¿verdad? O si tenemos un pasatiempo, un deporte, le dedicamos más tiempo a practicar un deporte que a practicar la oración. Mis hermanos, debemos de examinar cómo está nuestra vida y qué parásitos, ¿verdad?, tenemos. Yo les animo, mis amados hermanos, a que pasemos más tiempo en oración, porque todo aquello que no es indispensable en nuestra vida, todo lo que nos quita tiempo, eso debemos de cortarlo. De verdad que si nosotros quitáramos lo perjudicial o lo vano que hay en nuestra vida e invirtiéramos más tiempo en lo espiritual, creo que seríamos un tipo de creyentes muy diferentes. Estaríamos más pegados del Señor. En Efesios 5, el versículo 15 y 16, nos dice la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y eso de aprovechar bien el tiempo es pasar tiempo con el Señor, es dedicarnos más tiempo en la oración. Les animo, mis hermanos, para que en verdad le dediquemos más tiempo a la oración. El tercer punto de la importancia de la oración es la importancia de los compañeros de oración. En Mateo 18, versículo 19 y 20. Dice el Señor: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es bueno que desarrollemos una vida privada de oración, pero también es necesario que nos reunamos con otras personas para orar y tener un tiempo juntos. Usted y yo vamos a necesitar compañeros de oración. Personas que nos apoyen. Hermanos en Cristo que tengan ese mismo sentir, ese mismo deseo de orar.
Es cierto que el Señor nos dice que oremos en privado, pero también es cierto que es bueno unirnos en oración como hermanos que somos en Cristo. Miremos en Daniel capítulo 2, versículos 17 y 18. Daniel capítulo 2, versículo 17 y 18. Dice la palabra del Señor. Luego fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del cielo, misericordias de Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Daniel fue y buscó compañeros de oración, ¿cierto? Es lo mismo que Jesús, cuando fue a Getsemaní a orar, él llevó a 3 de sus discípulos para que lo acompañasen en oración. Entonces es necesario tener compañeros de oración. Nosotros precisamos tener hermanos con los cuales contar para que nos apoyen en oración. Hermanos que puedan poner sus hombros para ayudarnos a llevar nuestras cargas a Dios. Compañeros de batalla que doblen sus rodillas con nosotros. Es necesario. Por eso, mis hermanos, yo les animo a que los miércoles, en la noche, asistamos a la oración. Y me pongo yo como ejemplo también porque muy poco vengo a la oración, pero es necesario. Es necesario que nos reunamos a orar, que tengamos esos compañeros de oración. En Hebreos 10, versículo 23 al 25, dice el Señor: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, mis hermanos, apoyémonos. Unámonos a hermanos que nos animen a estudiar la palabra de Dios, que nos estimulen en las cosas de Dios y especialmente que nos animen a orar. Necesitamos pasar tiempo en oración. Hay que orar, mis amados hermanos. Muchas cosas en la congregación no avanzan por falta de oración entre nosotros. Muchas cosas en nuestra familia no avanzan por falta de oración. Muchas cosas en nuestra vida incluso están estancadas. ¿Por qué? Porque no dependemos de la oración, porque no dependemos del Señor. Y queremos hacer las cosas conforme a nuestra voluntad y no a la voluntad de Dios. Y seguramente vamos a terminar estrellados. Entonces les animo, mis hermanos, para que en nuestros hogares mantengamos viva esa llama de la oración. Es muy importante orar como hermanos, reunirnos en nuestros hogares a orar en familia. El cuarto punto de la importancia de la oración en la iglesia, como congregación. Y si hemos
leído el libro de los Hechos, hay varios pasajes donde encontramos constantemente una iglesia unida en oración. Hay muchos pasajes en el libro de Hechos que nos muestran a la iglesia unida en oración. En Hechos 1, en el versículo 14, nos dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vemos a una iglesia reunida en oración, a la familia de Jesús reunida en oración. También en Hechos, en el capítulo 2 y versículo 42. Desde el 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia primitiva se reunía a orar. Y debemos nosotros seguir ese ejemplo de oración. Y así muchos pasajes en el libro de Hechos. En el capítulo 12, versículo 4 y 5. Hechos 12, versículo 4 y 5 dice también: cuando encarcelaron a Pedro, cuando Jacobo fue muerto, dice, y habiéndole, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia oraba. ¿Y cuánto necesitamos nosotros también pasar en oración, reunidos como iglesia? Muchas veces buscamos excusas para no venir a la oración. Y el Señor conoce nuestro corazón. Y el Señor sabe si realmente las excusas son ciertas o simplemente es por pereza o por negligencia que no venimos a la oración. Mis hermanos, les estoy animando a la oración. Así como la iglesia primitiva se reunía en oración, esto me hace pensar, tenemos muchas cosas por las cuales orar, muchas cosas. ¿Cuántos de los que estamos acá presentes y tenemos una familia y el esposo o la esposa no son creyentes? Venimos solos. O en el caso mío, pues vengo con mi esposa, pero ¿cuántos vienen solos? Dejan a la esposa o al esposo en la casa porque no son creyentes. ¿Será que como iglesia nos hemos reunido a orar por estas personas? Por estos cónyuges que no asisten todavía, que no han tomado la decisión de seguir a Cristo. Los que tenemos hijos,
¿Cuántos de nuestros hijos se quedan en casa mientras nosotros estamos acá eh, alabando al Señor? ¿Y oramos por estos hijos? Nos reunimos como familia, como cónyuges, a orar por estos hijos que están perdidos en este mundo de maldad, en este mundo de oscuridad. ¿Cuántos hermanos en la fe que se encuentran debilitados o se encuentran desanimados o angustiados por alguna situación? Como iglesia nos hemos reunido para orar por estos hermanos. ¿Cuántos vecinos o cuántos amigos que constantemente comparten con nosotros y sabemos que no son creyentes y ni siquiera les hemos predicado, pero ni siquiera hemos orado por ellos? Hermanos, no podemos seguir siendo tan indiferentes con la situación en la que viven muchas personas que no conocen de Dios. Debemos orar y volver a orar y seguir orando, y que la venida de nuestro Señor Jesucristo nos encuentre orando. En Gálatas, en el capítulo 6, versículo 9, Gálatas 6:9 nos dice el Señor: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así pues, mi amado hermano y amigo, no desmaye o no desmayemos, no dejemos de orar. Muchas veces quizás haya oraciones en que va a demorar el tiempo en ser respondidas. Nosotros a veces nos afanamos porque no vemos una respuesta a nuestras oraciones. Pero el Señor espera que usted y yo perseveremos en la oración. Es en el tiempo del Señor, no es en el tiempo que nosotros queremos. Así que mi hermano, ore. Y si Dios no responde, doblemos rodilla y sigamos orando. Y muchas veces, si orando no es suficiente, quebrantémonos, lloremos si es necesario, pero lloremos orando. Y si tenemos que clamar, clamemos, pero no dejemos de orar. En Lucas, capítulo 18, versículos 7 y 8, dice el Señor: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Mis hermanos, esto es un llamado a la oración, a que la iglesia ore, a que usted ore, a que los esposos se unan en oración, a que los padres oremos por nuestros hijos. Necesitamos pedirle a Dios que levante una compañía de soldados cuyas armas sean sus rodillas. Soldados que aprendan a batallar de la mano del Señor, que traigan la voluntad de Dios por medio de la oración. Ya para concluir, mis hermanos,
La oración es uno de los dones más preciosos que Dios nos ha dado. A través de ella podemos acercarnos a su presencia, ser transformados y ver su poder manifestarse en nuestras vidas. Pero también debemos recordar que la oración requiere perseverancia. Nosotros queremos, vuelvo y repito, que los resultados de nuestra oración se vean inmediatamente, pero no, debemos de ser perseverantes, debemos ser constantes en la oración. A veces las respuestas no llegan como nosotros esperamos, pero Dios nos llama a confiar en Él y en su tiempo perfecto. Si oramos, o si dejamos de orar más bien, vamos a caer en tentación. Si dejamos de orar, vamos a ver cómo el pecado se vuelve dominante en nuestra vida. Si dejamos de orar, vamos a ver cómo las malas amistades o las malas influencias se tornan atrayentes y se tornan comunes. Si dejamos de orar, vamos a ver cómo la amargura o el enojo o la ira serán una constante en nuestra vida. Hoy te animo, mi amado hermano y amigo, a renovar ese compromiso con la oración. No importa cuán ocupado estés o cuán ocupados estemos. Siempre podemos encontrar un momento para hablar con Dios. Sacar de nuestras ocupaciones 5 o 10 minuticos para hablar con Dios. Él está siempre preparado para escucharnos, para consolarnos y para guiarnos. Nosotros como hijos de Dios tenemos ese privilegio de acercarnos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que nuestro Padre Celestial siempre está atento a nuestras peticiones y ruegos. Por tanto, hermanos, que la oración sea nuestro refugio, que la oración sea nuestra fortaleza y que la oración sea nuestra fuente de paz en todo momento. Les invito, hermanos, que me acompañen en una oración. Amado Señor, gracias te doy por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sí, es cierto, necesitamos orar. Tus discípulos, Señor, te dijeron en un momento, enséñanos a orar. Y eso mismo te pedimos nosotros. Enséñanos, Señor. Padre Santo, que realmente podamos tener ese compromiso contigo y pasar más tiempo en oración. ¿Cuánto necesitamos, Señor? ¿Cuánto necesitamos acercarnos a ti? ¿Cuánto necesitamos, Dios, pasar tiempo contigo? Oh, Señor, gracias. Solo nos resta darte las gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas en tu palabra. Alabamos tu santo nombre, Señor, y te damos las gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas bendiciones, mis hermanos.